¿A qué personaje histórico subes al pedestal? La historia debería darnos una perspectiva diferente y algo crítica del mundo contemporáneo. Conversamos sobre una historia sin pedestales entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal que tenemos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, hoy extrañando la presencia de Elsa Masón con nosotros. Y siempre hablamos sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Por eso queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente si es que te interesa este tema. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita, cualquiera que sea, y también información adicional en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre la historia sin pedestales. Y es que en estos días el Museo del Prado presentó la conferencia Retratos del Poder con la historiadora Mary Beard, catedrática de la Universidad de Cambridge, presentadora de la BBC y una de las mayores expertas en la antigüedad. Beard, una mujer de 65 años con la popularidad de una estrella del pop, conversó con el diario argentino La Nación sobre el valor de la historia en el presente. Y hemos previsto para ti un enlace a esta entrevista en nuestra página de internet. Para la académica inglesa, la historia provee una visión de uno mismo que te baja del pedestal. Te recuerda que en el futuro serás tú el que será mirado y al que se le encontrarán defectos. Dice que la historia nos sirve para inyectar un poco de modestia a este mundo moderno. Y Guillermo, esta idea de que la historia nos enseña a mirarnos a nosotros de una manera distinta, que nos da una perspectiva diferente del mundo contemporáneo, no es como tú y yo aprendimos historia. Y me temo que no es como se enseña historia en las escuelas aún en la actualidad. No, historia fue uno de los ramos, una de las materias favoritas mías. Yo era muy bueno, saqué los mejores grados probablemente junto con literatura en la escuela secundaria, porque realmente me apasionaba, me gustaba, leía por mi cuenta, iba muy bien preparado a estas clases, pero a lo mejor se debe a que tenía muy buenos maestros y maestras que realmente eran, yo creo, los que nos iniciaban en esta cuestión de ver a las figuras del mundo en su mayor gloria, en su mayor realce. Pero esta visión que nos presenta hoy día esta historiadora, como que me saca un poco de la zona de conformidad con la que yo veía la historia, porque dice que aprendemos a mirarnos a nosotros mismos de manera distinta. Dice que vamos a ser nosotros los que vamos a ser de alguna manera objetos de la curiosidad, del análisis y de la crítica. Y eso sí que me molesta un poco, porque yo creía que mi vida era tan perfecta que nadie me podría criticar. Y la idea de que yo pase a la historia con una visión crítica no me gusta, ¿no? Sin embargo, ella es muy realista y dice que no cree que en el mundo romano nos dé soluciones, porque nosotros, dice, somos mejores solucionando problemas que ellos. O sea, nosotros, con la tecnología, con el conocimiento que tenemos hoy día, podemos acercarnos a muchas cuestiones que los romanos no tenían a lo mejor en ese momento de conocimiento y somos mejores. Por eso nos consideramos mejores y por eso probablemente tenemos una visión un poco idealista de nosotros mismos. Y esta historiadora para mí tiene un encare muy particular de ver la historia como una lucha por el poder. Y yo he experimentado quizás en mi formación esa transición de enseñarnos la historia mítica, gloriosa de la nación, del pueblo, ¿no? De los logros nacionales, a pasar a una historia en tonos críticos. Y sí he experimentado esa visión de la historia donde sube uno al pedestal a ciertos personajes y luego los desmantela y los baja, ¿no? Y sí entiendo de alguna manera este encare que ella tiene de que la historia parece que consiste en subir a alguien a un pedestal y por tanto implica necesariamente bajar a otros del pedestal o simplemente dejarlos fuera. Un entendimiento claramente poscolonial, liberacionista que esta historiadora tiene y cree que la historia debería proveer algunos espacios para las voces que no han sido escuchadas. Pero me da la impresión que este proceso de alternancia que ella presenta sigue habiendo este pedestal al que tenemos que subir a gente y del que tenemos que bajar a gente. Y me pregunto si la historia necesita obligatoriamente tener esos pedestales. No necesariamente. Somos nosotros los que elevamos a personas a lugares de preponderancia, como una especie de adoración del humano
porque realmente nos ha iluminado con su sabiduría, con las cosas que han hecho. Tenemos, por ejemplo, hoy día, modernamente, yo creo que elevamos a pedestales a los artistas que interpretan ciertos roles en la música o en el cine, y creemos que son extraordinariamente buenos en todos sus roles, y los elevamos a pedestales que a lo mejor ellos no quisieran estar. Muchos de estos actores y cantantes y actrices no pueden tener vida privada, no pueden salir a la calle, no pueden ir a una tienda porque la gente se abalanza sobre ellos pensando que tienen algo más que ofrecer y quieren pasar el momento con ellos, pero realmente es una vida en donde al estar en este pedestal al que los hemos elevado, ya no tienen una vida normal. Y hablando de la historia, Guillermo, y particularmente en las historias de fundación de nuestras naciones en Iberoamérica, y los fundadores de nuestras naciones están siempre en pedestales. Y hemos visto movimientos últimamente de cuestionamientos acerca de si deberían estar ahí o no, serían más bien figuras de barro que no merecen la admiración, que no merecen la consideración que la historia les ha dado en términos de idealización, ¿no? De que eran seres casi míticos y perfectos. Se habla de los padres de la patria o de los padres fundadores de la nación y se les tiene en un lugar muy destacado, olvidándose que estos padres de la patria y fundadores tenían las mismas pasiones, los mismos pies de barro, las mismas deficiencias, los mismos pecados y las mismas, yo diría, falta de sabiduría que podríamos tener hoy día con otros seres humanos, incluyéndonos a nosotros mismos. Por ejemplo, los padres fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas, tenían esclavos en sus plantaciones y en sus cosas, una cuestión que era mirada con normalidad en esa época, pero que hoy día a lo mejor tendríamos que revisar cuál era la real postura de ellos, ¿no? Y hemos descubierto en Latinoamérica que algunos de los padres fundadores de las naciones de nuestra América Latina no eran tan libertarios como nosotros los miramos ahora. A lo mejor tendríamos que bajar a muchos de ellos de estos pedestales porque no eran tan ni democráticos ni eran tan libertarios como nosotros a veces los hemos puesto, ¿no? Y algunos de ellos también tenían sus propias visiones del mundo, sus propias condiciones sentimentales. Algunos de ellos no eran ni tan amantes de su familia, la dejaban tirada por ahí porque tenían otras cosas más importantes, pero nosotros nos olvidamos de esas cosas. Eran seres humanos con pies de barro y con las pasiones humanas que nosotros conocemos. Y lo que me preocupa es que seguimos con esa tendencia, simplemente que ahora estamos considerando a aquellos que nunca fueron protagonistas, entre comillas, de la historia, los estamos considerando quizás y subiéndolo a los pedestales. Es decir, por un lado sí hay que reconocer la participación de la historia y el otro lado de la historia, pero a veces vamos de nuevo a esa sublimación del héroe histórico, ya esté de un lado o ya esté de otro. Esta historiadora que se califica a sí mismo de feminista y se califica a sí mismo de muy libertaria, dice, entre otras cosas, que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de los tipos de democracias que hay en el presente, en nuestro mundo, en nuestro planeta, porque dice que somos demasiado complacientes. Hay pocos regímenes que se proclamen a sí mismos como dictaduras y sin embargo tenemos esta idea del populismo, esta idea de que algunos líderes en nuestra América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en los países árabes, por ejemplo, son personas que creen que con ellos comienza la nación y con ellos va a terminar porque quieren reelegirse. Y sin embargo, ella dice que tenemos que tener cuidado con este tipo de populismos porque realmente nosotros somos los que elevamos a estas personas como si fueran salvadores del país, aunque realmente la salvación de un país no depende de estas figuras que pueden ser en un sentido dictatoriales, ¿no? Así es. Bueno, en la tradición bíblica y en su vertiente histórica, quizás, en el Antiguo Testamento como la historia fundacional de un país, de una nación, y en el Nuevo Testamento como la historia fundacional de un movimiento, tengo la impresión de que no existen esos pedestales. Y si no, Guillermo, piensa por un momento en estos héroes bíblicos que dejan mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, Abraham era un nómada que no tenía literalmente donde caerse muerto. Isaac, su hijo,
Era un padre muy parcial, su esposa Rebeca, una madre con muchos favoritismos y con muchas mañas. Jacob, el hijo de ambos, un usurpador y un mentiroso. Y si vamos al Nuevo Testamento, vemos a Pedro el apóstol negando a Cristo, a Pablo perseguidor de la iglesia, a Tomás el que dudó, a Bernabé que abandonó a sus compañeros. Así que me da la impresión que cuando se plantea la narrativa bíblica en este aspecto histórico, no hay pedestales a donde subir héroe alguno. Ellos no se veían como héroes. Es muy interesante que cuando los apóstoles llegan a una ciudad y la gente del lugar quería ofrecerles sacrificios a ellos como si fueran los dioses por las cosas que hacían, los milagros, los portentos, los discursos, y ellos, despojándose de la ropa, se muestran como seres humanos de carne y hueso y le dicen, somos como ustedes. Es decir, en ese mismo momento está la tendencia de hacer de seres humanos ídolos, que realmente no era la función ni la ocasión en ese momento, según lo que leemos en el mismo Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la cosa es más o menos similar. Muchos de los profetas que hoy día nosotros valoramos como que tuvieron mucha trascendencia, dice la misma Escritura, dice la misma Biblia, que algunos de ellos fueron perseguidos, encarcelados, dice que fueron muertos, que fueron martirizados porque a la gente no les gustaban sus profecías, no les gustaban sus anuncios. Es decir, nosotros modernamente los hemos elevado a pedestales que ellos hoy día no se reconocerían porque se declararon siempre seguidores de un ideal, pero no se consideraban algo especial. Sin embargo, nosotros hoy día hacemos grandes comentarios en donde los ponemos en lugares como si fueran modelos a seguir, aunque realmente esa nunca fue la función de ellos. Y hemos seguido esa tradición quizás, Guillermo, con algunos de los líderes religiosos. Tú has mencionado algunos de los líderes políticos a los que seguimos poniendo en pedestales. ¿Provee el Evangelio alguna orientación en cómo manejar esta sublimación del personaje, este poner en pedestal a alguien cuando nos referimos a nuestra historia, ya sea nuestra historia personal o nuestra historia colectiva, ¿no? ¿Provee el Evangelio alguna orientación en ese sentido? Sí, porque la Biblia misma dice que cada uno debe tener de sí mismo la personalidad, el carácter y la figura que uno tiene que tener. No más, no agregar más cosas ni disminuir cosas. Cada uno debe presentarse como uno es. Y sin embargo, hoy día modernamente vemos a muchos líderes cristianos, ¿no? Y nosotros creemos que están viviendo una especie de vida especial que nosotros no alcanzamos, porque son más espirituales, porque tienen más conexiones con la divinidad que nosotros tampoco tenemos, y nosotros pretendemos ponerlos a ellos en pedestales. Algunos de ellos se dejan poner, algunos de ellos quieren tener algún tipo de, qué sé yo, gloria humana, ¿no? Así es. Pero la gloria humana es muy efímera. La gloria humana desaparece cuando desaparece el efecto. Es como una especie de relámpago que de repente ilumina y de repente desaparece. Alguien dijo que el verdadero sabio debe tener humildad porque el que es ignorante de repente se cree que tiene algo que ofrecer, aunque lo único que pueda ofrecer son sus palabras, carente de sentido, carente de contenido. Así es que la Biblia trata de ponernos en el lugar que nosotros debemos tener y nosotros debemos también identificarnos con ese lugar, no agregar cosas y no pensar de nosotros mismos más allá, porque el dicho latino era gloria mundi transis est. La gloria del mundo es pasajera. Pues quisiéramos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre esta historia sin pedestales que estamos sugiriendo en nuestra conversación en el día de hoy. Visítanos en radiomoody.org. También ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Puedes encontrar este podcast en tu plataforma de podcast favorita, cualquiera que sea. También puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, en Brasil y en México. También a Guillermo por el tiempo que nos ha dedicado para conversar con nosotros. Y a nombre de todo este equipo, nuestra gratitud para ti por ser parte de esta conversación entre amigos. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.